habíamos hablado que hay preguntas claves que uno debe hacerse. Una vez definidas estas preguntas sobre los objetivos, qué hacer para lograrlos y lo que quedará intacto, transformado o que del todo no se recuperará, añado otras preguntas para preparar ese trampolín. ¿Qué pierdo hoy que podré recuperar cuando me haya tirado a pista? ¿Cuándo es el mejor momento para hacerlo? ¿Qué debo preparar y anticipar para cubrir el tiempo de ajuste en el salto? Una vez que hayamos establecido estas preguntas claves, entonces comienza la gran aventura. ¿Cómo tirarse pista? Se requiere ante todo sensatez. Definamos ese salto con sensatez. Echarse al agua implica definir qué, cuándo, cómo, con quién, a dónde. Es necesario, por lo tanto, que el charco, la piscina, el mar, el río o incluso la pista a saltar sea específica y mesurable. Es decir, alcanzable en un tiempo determinado y que sea atractivo para que en medio del riesgo y del temor, que no se podrán evitar como lo hemos venido diciendo, sea aún así atractivo, emocionante. Necesitamos que ese lugar al que vamos a saltar sea realista y razonable, natural y comprensible, firme y emocionante. Por lo tanto, a partir de aquí entonces, hacemos tal como lo discutimos en la entrevista: visualizar lo que se quiere, es decir, concretar la visión de la idea a la realidad. 2. Hacer un viaje de campo, es decir, visitar, medir, evaluar y conocer aquello que se está viendo como objetivo, porque a partir de aquí se proyecta cómo puede ser el cambio. 3. Lo cual es muy importante, porque con esta información y con esta experiencia, los planes adquieren mayor compromiso y coherencia. Y esto es asesorarse y buscar consejo de los que ya están en dicho lugar. También tenemos el entender este salto a la pista como un proceso necesario. Ojo, necesito vehementemente insistir sobre esto porque es la razón por la cual muchos en su salto al agua se ahogan. Hay que mirar la vida como una serie de pasos. Los grandes cambios no son el resultado de un solo cambio, sino de pequeños pasos congruentes y lógicos. Porque son esos pequeños cambios los que van a ayudar a sentar las bases para esos cambios mayores. Hay que crear nuevas redes, nuevos grupos sociales del lugar a donde voy a saltar. Esto es para apoyar el cambio. Es parte de echarse al agua en la nueva aventura. Esto proporciona una base, una estructura y sentido en nuestra nueva piscina, en nuestra nueva pista de baile. Porque es importante, como dije, celebrar, motivarse en cada proceso. Porque es la mejor manera de reforzar cada pequeño cambio, y estas acciones son anclas que ayudan a superar el miedo al cambio. En el momento definitivo, Fabián, ¿qué tengo que tener? Okay, vos decís que tengo que ir dando, y vuelvo al ejemplo, ¿verdad? Tengo que ir dando pasitos. Tengo que ir construyendo. Cuando llegas al borde, ¿sí? Exacto, cuando llegas al borde y ya me voy a lanzar al agua, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tuve que haber recogido aquí, en este trayecto, para yo decir, ok, voy a abrir el negocio como Patricia y... Cuando sentís el vértigo aquí ya. La experiencia y el conocimiento que adquirís de las personas que ya están en el charco o en la piscina nadando. Ajá. Y es donde vos querés ir. La voluntad para poder desarrollar todo ese proceso y al final dar el salto. Afilar la percepción tanto
del lugar a donde quiero estar, de los riesgos que se van a pasar, se van a enfrentar, la comprensión de nuestra vulnerabilidad, porque estamos dejando nuestra zona de confort, aquello que nosotros hemos dominado por mucho tiempo. Desde el caso de Patricia, ha sido profesora de inglés en una escuela. Ahora y ha imagínese, estado- se está tirando a un negocio. A un negocio. Está siendo ahora una gran empresaria. Y eso es un gran cambio. Y Porque ese es el bagaje que uno tiene que tener. ese es el bagaje que uno tiene que tener. Pospongo mi pregunta para darle paso a Marilyn. Vamos desde a ver, Cartago. vamos a Porque escuchar a tengo una Marilyn. colaboración muy buena aquí en Facebook. Hola, Mari. Excelente. Marilyn, Hola, buenos días. ¿cómo Buen está día. usted? Buenos días. Gusto saludarla, le escuchamos. Mari, Si quiere, nos escucha por el sí, teléfono. Nos va a escuchar por el Ok. teléfono. Bájele el volumen al televisor, que Ya, siempre hay... ya bajé el volumen. Ok. Eso. Ahora sí, buen día. Buenos días a todos. ¿Aló? Sí, Adelante, lo escuchamos. adelante, Marilyn. buenos Gracias. días. Buenos días a todos. Buenos días. Se ve muy rico el cafecito. Ah, Está riquísimo. Huele bien. Hoy lo hicimos con prensa. Qué riquísimo se ve. Sí. Bueno, muchas gracias por el tema. Yo tengo 2 años de estar tratando de crear mi empresita. Ujú. He ido, como dice Fabián, paso a paso con un proceso, con temores que se han venido adelante. Esta charla me parece súper interesante porque todas las personas tenemos sueños que queremos llegar a alcanzar. Ujú. Hay unos sueños, como decía Fabián, que son muy fantasiosos y otros que uno tiene que aterrizarlos, pero hay que tener esa fe, esa certeza de lo que no se ve. Y yo quería preguntar, ¿cómo haces cuando ya estás en medio de? No tanto cuando yo me estoy lanzando, sino cuando ya me lancé y se vienen esos terribles problemas, más aquí en este país, que si usted tiene una empresa, tiene que pagar impuestos, tiene que pagar empleados, planillas, la caja, los seguros, tantas cosas que son de mucha traba en este país. Y ¿cómo enfrentar esas abrumaciones de todas partes? Cuando ya estás en medio de y no puedes echar ni para adelante ni para atrás. Bueno, sería lo ideal echar para adelante. Hay que sacar el pecho y darle. Claro. Correcto. Ok. Ok. Gracias, Patricia. Gracias. Digo, Marilyn, Marilyn, perdón. Gracias. Aquí, si quieren, adjunto la consulta de Susana Gutiérrez, porque va en esa línea, solo que una frase dramática. Dice Susana, me parece muy bien lo de planificar el momento para tirarse el agua, pero ¿qué pasa cuando no tengo tiempo para pensar en todo? El momento es ya. Ella dice, me quedé sin trabajo, necesito hacer algo ya. O la frase, ¿cómo me tiro al agua si ya me estoy ahogando? Ya estás en el agua. Ya estás en Parecido el a lo de agua. Marilyn. Ya estás en el agua. Y aquí es donde existe una capacidad en el ser humano para poder tomar también decisiones inmediatas. Como dijimos al principio, hay decisiones en las cuales nosotros nos tomamos el lujo de poderlas escoger. Aquí no pueden planificar como has estado aconsejando. ¿verdad? Aquí no se puede plasmar efectivamente Todo el proceso es largo. ¿Qué es lo que tenemos en la mano? ¿Cuál es el primer tronco que está flotando? A partir de allí, si nosotros nos hemos podido agarrar de eso, tenemos el tiempo para podernos mantener y empezar entonces a desarrollar otro plan B. ¿Cuál es el plan B? El plan B es específicamente intentar tomar de lo que nosotros tenemos en el momento, porque les voy a decir algo, ningún ser humano está vacío. Tenemos una serie de arsenales que podemos utilizar para esas situaciones en las cuales nos estamos ahogando. Y aquí hay que desarrollar, independientemente cuál será la situación que está pasando la muchacha que nos está escribiendo de que se está ahogando. Creo importantísimo poder entender primero qué es lo que tenemos urgente en la mano. Algo tenemos que tener en la mano para poder empezar a desarrollar ese plan, para poder descansar por un momento y entonces visualizar. Hay gente que se desespera de tal forma Que se ciega. por el deseo de flotar, más bien se ahoga. Y necesitamos un momento de cordura para poder pensar en ese momento cuáles son nuestras opciones inmediatas para poder entonces echar mano de ellas, que nos lleve por lo menos a un puerto seguro para poder descansar Lo que me y está- entonces redefinir Correcto. O sea, y lo que- replantear ok. lo que tengo que hacer.
para decirlo en otras palabras, lo que me estás diciendo, tanto para Marilyn como para Susana, que tienen que sacar un tiempo de reflexión Totalmente. y de planificación. Totalmente, porque tenemos un problema y es que las emociones nos llegan a traicionar. Son un arma de doble filo que nos hacen ser efectivos o bien que nos tiran más bien más al centro Sí. de una correntada que sí Es nos que puede ahogar. Una vez que uno se tira al agua, uno no tiene que dejar de planificar. Nunca se Porque deja de planificar. vas a seguir enfrentando olas. Vos hablaste de una palabra, vos hablaste de una palabra clave aquí, y es que ¿cuándo tirarse a pista? Cuando vos hayas plasmado la ambición en proyecto y estas se desarrollan alrededor de un plan de vuelo, lo que hace un piloto para volar, de un plan estratégico de trabajo. Cuando estamos en el momento y ahogándonos, el plan primario es Sobrevivir. detenerse para poder flotar sobre el agua y entonces ver hacia dónde nos está llevando esa corriente y en función de eso ver cuál es el siguiente paso. Suena muy fácil. Señora o muchacha que me escribió, yo he estado en ese punto. Ha habido un momento en donde mi trabajo era uno y de un momento a otro se desapareció la plataforma y caí. Y sobre ese punto uno tiene que detenerse en el afán de tratar de flotar. De lo contrario, nos vamos a ahogar. A mí me gustó lo que dijiste de que ninguna persona está vacía. Ninguna De hecho, persona está vacía. Siempre hay no un importa la arsenal. situación. Hemos entrevistado, yo personalmente entrevisté hace un par de meses a un muchacho que fue drogadicto y vivió en la calle. Vivió en la calle, tirado en la acera y todo, y ahora él es la cabeza de una institución benéfica y organiza a cientos de voluntarios por semana, se acaba de casar, entonces... Estuve meditando sobre las preguntas que nos hicieron en la entrevista y que todavía nos siguen escribiendo en nuestro Facebook o incluso en el correo electrónico. ¿Cómo se hace cuando ya se está en medio de y se vienen esas dificultades? ¿Cómo aceptar esa abrumadora situación cuando ya se está justo en el centro de ese río y no se puede echar ni para atrás ni para adelante? Hagamos 5 cosas importantes. 1. Evaluar el momento en el que se está viviendo. Ante las circunstancias graves, la gente entra en pánico y el pánico no nos permite ver ni el escenario ni tomar las acciones necesarias para salvarnos en ese momento. Detengámonos. ¿Cuáles son nuestras opciones? Dentro de ese momento que tal vez el objetivo final no es lo importante, sino el paso en el que nos encontramos en ese momento. Recordemos que este es un proceso de pasos, de estados, de fases. Y es importante completar una para venir y enfrentar la que viene. Después, definamos la prioridad antes, después y durante el salto. Nuestra prioridad debe ser el objetivo, sí, pero entendamos de que dentro de esa prioridad existen cierto tipo de giros dentro de ese viaje, dentro de ese salto, que vamos a necesitar hacer para entonces llegar al otro lado en buen estado y no quebrarnos la vida. Ir hacia ese nuevo punto de parada, entonces, para redefinir nuestra estrategia. Es decir, si nuestro objetivo era llegar a un punto específico, pero por esas circunstancias apremiantes que aparecen en el momento, ahora tenemos que enfocarnos hacia un nuevo punto de parada. Allí es donde definimos la estrategia. Ahí es donde damos una revisión a nuestro inventario mientras descansamos y tenemos paz. Aquí es donde definimos si debemos ir por el camino original o tomar una vía que al final nos va a devolver al curso original. No se desanime. Esto es un proceso de pasos que tienen que ser lógicos, coherentes y objetivos. No olvide este principio. De esta forma evitará una frustración mayor o anticipar una derrota cuando ni siquiera ha comenzado a dar ese salto.
Hola Gretel, ¿cómo estás? Cada vez que entro lo felicito por el programa. Gracias. Este tema nos cayó a mi esposo y a mí así Del cielo. anillo al dedo. Qué bueno. ¿Vieres cómo me alegra eso? Sí. Voy a contarles un poquitico. Yo cuando trabajamos los dos en una empresa, 15 años trabajamos, y yo tuve problemas con mis hijas en la escuela, entonces yo estaba en un dilema en si me salía del trabajo o venía a mi casa a ver a mis hijas. Y entonces Dios me iluminó, me salí del trabajo, luego como era una pastelería donde trabajaba, empecé con 10 pasteles en mi casa y ahora tengo 6 años de tener una empresita. Mis hijas son cuadro de honor, una está en colegio, en primer año de colegio, la otra está en tercero. Y ahora, bueno, y para contarles, tengo 16 años de casado civil y este mes me caso por la iglesia. Felicidades. Y ahí vamos surgiendo con la empresa, aunque hayan piedras en el camino, seguimos en la empresa y los dos juntos, los 4, porque mis hijas y mi esposo y yo seguimos adelante. Con 10 pasteles comenzó. Animo a doña Patricia y a toda la gente que está escuchando que retomen su vida, a ver cuál es hay un sacrificio, pero en el final hay una recompensa. Perfecto. Gracias, Gretel, muy amable. Otro- Es que es bonito recoger Sí, esos claro. testimonios, como decís vos, de gente que es importante, que está donde uno quisiera estar o que están caminando por el camino que uno quiere Eso es- caminar y que le vayan diciendo a uno. Porque también Gracias. es importante, tanto para Maylin como para la señora, Perdón. para Susana, que el hecho de lanzarse al agua no significa que ya uno va a nadar tranquilo, ¿verdad? Hay que seguir flotando. La entrevista de hoy iba a ser centrada en la lista de revisión que yo tengo que hacer para saber cuándo me lanzo al agua. Pero una vez que uno se lanza al agua, ya podríamos hablar otro día de eso. El asunto es de Ya que estás en el agua. Ya estás en el agua. Que estás en el agua. asunto es que la preparación, la anticipación, el explorar, el hecho de buscar asesoría, el hecho de buscar consejo, son esas técnicas que nos permiten mantenernos ya en medio de la pista, en medio de la piscina, en medio de ese gran río que nosotros tenemos que nadar. Ahora sí, el cuándo tirarse a pista es la gran incógnita. Le voy a dar 3 llaves del cuándo. 1, cuando usted haya plasmado la ambición en proyecto y este proyecto o proyectos se desarrollan alrededor de un plan de trabajo, un plan estratégico o un plan de vuelo. Usted escoja el nombre que más le gusta. ¿Cuándo debe echarse al agua? Cuando se adopte la disposición a cambiar completamente el modo de ver el mundo, el modo de pensar, el modo de ser y el modo de ver las cosas y su escenario. Porque algo le garantizo, una vez que usted se ha tirado a pista o se ha echado al agua, no va a ser el mismo de cuando hizo el salto al que está saltando y al que ha concluido ese salto. Hay un cambio. ¿Cuándo tirarse a pista? Cuando se asume la capacidad para esforzarse, tomar iniciativas y automotivarse. Si lo trasladamos a nivel musical, ensayo como un caballo en función de tener un fundamento para lo que va a pasar en el espectáculo. En el espectáculo se van a dar muchas cosas. Pero sabiendo que tengo un fundamento que he ensayado, sé qué cosas puedo yo añadir en la marcha. Pero Ok. estoy ya seguro. Ok, yo te voy a poner otro ejemplo. Nosotros todos los días hacemos un guión del programa. Claro. ¿Ok? Y lo tenemos estructurado, en este bloque van tales informaciones, en este bloque va tal entrevista, en este bloque van tales informaciones. Pero resulta que tiembla. O resulta que hay sucesos ¿Qué de pasó? última hora. O resulta que el tipo invitado no llegó. Correcto.
Un Fabián solo. Un Fabián Solo, correcto. Ese me cae tan mal. Ok, entonces, para que la gente lo entienda, si nosotros tenemos un guión, yo puedo cambiar el bloque 5 al 3, el 3 lo puedo posponer, de manera que yo tenga eso es lo que querés decir. Claro. Que yo Eso te tenga da- una cama, una estabilidad, Eso te da una para no paz. decir... improvisar. Sí, Y ahora tiempos a defendernos. bueno, y ahora Walter, Y ¿qué ahora hacemos? pongamos a Ahora Sacha a somos cantar, por malos. favor, Sí. mientras tanto. O sea, ese es el asunto. Tenés ya todo, por eso es que no lo tenemos que institucionalizar tanto, no tenemos que ponerlo tanto como un procedimiento tan teórico. Es una cuestión de vivencia. Claro. Es una cuestión de vivencia, lo que hemos hablado, porque tenemos esos tres factores: la comodidad que implica o que brinda nuestro lugar seguro, el temor al cambio, que ya de por sí viene a desestructurar y a romper ese famoso cascarón en el cual vivimos. Y el segundo es el temor al prejuicio. El temor, el prejuicio, perdón, al fracaso o a la pérdida. Okay. ¿Por qué? Porque debido a la tradición, a las estructuras pensantes, a la presión de los iguales que nos dicen, tírese, o no se tire, de verdad, sino, mira, aunque usted esté ahí desgraciado, aunque usted no se sienta feliz, aunque usted no tenga ningún tipo de gratificación. ¿Para qué te vas a molestar? ¿Para qué te vas a molestar? Entonces, nosotros ya, per se, hemos establecido un escenario de total pérdida. Y eso nosotros esos tres factores tenemos que romperlos en función de tirarnos a pista de una forma responsable. Un movimiento de valentía, No Ok. de temeridad. no Ok. de temeridad estúpida. Para cerrar, voy a leer algunos comentarios que nos han llegado al Facebook. Crisia Quiroz, quiero comentar que yo he hecho realidad las actividades que creía fuera en mi negocio propio y no tuve buenos resultados. Ahora me da miedo echarme al agua con un nuevo proyecto en mente. ¿Qué es lo que estás diciendo? Si ya me fue mal, me va a volver a ir mal. Y no necesariamente. Porque por lo que estás diciendo, Crisia ya adelantó ahí algo. Crisia. Una respuesta Sí. breve. Crisia, Muy breve. Gustavo también. Crisia, ¿dónde está usted? ¿Qué producto es lo que se mueve? ¿Cuál es la necesidad del lugar en donde usted se encuentra? Súplala. Y entonces el negocio empezará A caminar. a caminar. Karen Rodríguez, si no llegan paracaídas, si no tengo paracaídas, no me lanzo. Es decir, hay que tener un plan. Ya son muchos proyectos cumplidos en 10 años. Se requiere orden y constancia. Un consejo de Karen. Y Leti, soy mamá de 5 niños y desde hace 13 años no estudio. Pero me da miedo no superarme por mi edad ya. Hay que animarse, pero no es fácil. No es fácil, pero se lo pongo de esta forma. ¿Dónde está? Acá. ¿Dónde está? Acá. Voy a ser insoportable. Leti, esto es para Leti. Leti, ¿tiene usted alternativa ahora? Es la pregunta. ¿Qué tiene usted que perder? Nada, porque no ha ganado nada. Así que el punto de saltar y tirarse a pista es emocionante, porque sí puede ganarlo. O sea, eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Ahora, déjeme nada más decirle, tirarse a pista no es tener una fe. O tener un optimismo ridículo. Por eso es que el principio aquí entre sueño y fantasía es vital. El sueño es algo que me mueve, la fantasía es algo que me hace a mí delirar. Y mucha gente se queda en el delirio. Ahora, rápidamente, tirarse pista, echarse al agua implica anticipación de acontecimientos vitales, de hechos de mi realidad, no de supuestos. Tirarse a pista no es tener supuestos, es tener claro cuál es mi posición en este momento, qué implica irme al otro lado y visualizar mediante ese plan estratégico, mediante ese plan de trabajo, todo esto que hemos hablado, entonces ver qué es lo que podemos hacer. Tener Busquemos cierto la grado. oportunidad. Tirarse a Tener pista cierto no grado. es algo de suerte, no es al azar. Él es Fabián Solo, es desarrollador humano y nos ayudó a pasar lista para lanzarnos al agua. 8895-5777. Muy Es bien. el número de teléfono del grupo DIP. Y en Facebook usted se puede comunicar con Fabián en su sitio que es Grupo DIP, DIP Oficial. Grupo DIP Oficial.
y esta entrevista. Si usted se la quiere volver a inyectar o si la quiere inyectársela a alguien, Tírese usted- a pista. Exacto, usted nada más digita Échese el agua. teletica.com, busca buen día y ahí estará Fabián las 24 horas del día. ¡Qué maravilla! Diciéndole, ¿Sabe qué? ¿sabe qué? Láncese, tírese al agua. Gracias, Fabi, muy amable. ¿Cuándo nos tiramos a pista? Cuando se aprende a vivir con el riesgo, a medirlo bien y a tenerlo siempre en el punto de mira para identificar las señales de peligro, no para ser negativo. Echarse al agua no es un peligro constante, tampoco es una aventura para estar celebrando irresponsablemente. Tenemos cosas buenas, tenemos altos, tenemos bajos. Y en esto necesitamos ver todos los comportamientos posibles. Cuando hemos establecido una base, un fundamento, nos es más fácil enfrentar los pros y los contras. Tengo unas últimas consideraciones. Tirarse a pista implica ser dueño de nuestro propio destino. Tirarse a pista no es un optimismo simplista o soñador. Es un salto o un optimismo con conocimiento claro de las oportunidades que ofrece el escenario y el propósito que uno se ha trazado. Si se posee un buen proyecto, señores, damas, si se estudian las posibilidades, si se preparan los planes y los escenarios en función de ello, y si se tiene una convicción para dar el salto, la parte más difícil está hecha. Y ciertamente, crecer conlleva riesgos y muchos, pero saber si compensa o no, nunca se va a saber si no se intenta crecer. También es cierto que hay que valorar muchos factores, pero siempre es aconsejable no conformarse en esa zona de comodidad y es aconsejable aceptar el desafío de crecer. ¿Qué es lo que usted tiene en la mano? Recuerde, usted no está vacío. Definitivamente, dejar de crecer es igual que comenzar a perecer. Le hago la gran pregunta. ¿Dónde está usted ahora? ¿Qué es lo que tiene? ¿El escenario actual le da todo lo que usted verdaderamente requiere o la está a usted obligando a un cambio? Caballero, dama, no recuerdo quién fue el que dijo lo siguiente. Quien quiere la comodidad del principio, muy probablemente termina incómodo. Y aquel que paga el precio de la incomodidad va a terminar de seguro muy satisfecho de sí mismo y a la larga, en otro sentido, cómodo con su constante crecimiento y los resultados que le aporta. Por favor, antes de tomar el salto, piense en el riesgo, pero también piense en las grandes posibilidades de expansión para usted. La vida es una oportunidad. Aprovechémosla. La vida es un sueño. Hagámosla realidad. La vida es un desafío. Enfréntelo. Nos vemos en la próxima.
Fruto Deep. Desarrollo e impacto profundo.